Fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo nos ayuda para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Somos llamados, elegidos conforme a su propósito, escogidos de Dios. Porque a los que antes conoció, somos conocidos desde antes. ¿Desde antes de qué? Desde antes de la fundación del mundo. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser hechos conforme a su Hijo. Tener un cuerpo glorificado, tener la estatura del varón perfecto, tener todas las promesas como primogénitos, ser coheredero con Cristo, ser llamado su hermano, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Cristo Jesús será el primogénito de muchos hermanos, y el Padre nos predestinó para ser hechos conforme a su Hijo, y fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Este ha sido un proceso de justificación, de tener un cuerpo de pecado a tener un cuerpo glorificado. Y el Padre nos escogió desde antes de nacer, desde antes de haber sido formados en el vientre de la madre, desde antes de la fundación del mundo. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Estamos esperando el día del arrebatamiento, el día en que tendremos cuerpos glorificados, cuerpos de gloria, el día en que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, pero con un cuerpo de gloria, conforme a la semejanza de Cristo, con el mismo cuerpo con el que Él resucitó. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El Padre nos creó en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. El Padre preparó de antemano buenas obras para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras que nosotros realizamos fueron preparadas por el Padre, porque el Padre pone el querer como el hacer en nosotros. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. El Padre preparó de antemano buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. El Padre pone en nosotros el querer como el hacer. Ya no depende del que corre, ya no depende del que se esfuerza. Depende del Padre que tiene misericordia. El amor que yo siento por Dios, mi esfuerzo por vivir en santidad, el amor al prójimo, el hacer la obra de Dios, el celo por las cosas de Dios, no viene de mí, viene del Padre que lo puso en mí. Él preparó las buenas obras para que yo anduviese en ellas. Efesios 1:11. En Él asimismo tuvimos herencia. En el Padre nosotros tenemos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, conforme a su propósito, porque así Él lo quiso. Es su designio, su voluntad. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, no elegí yo a Dios, sino que yo os elegí a vosotros. Él es el que nos eligió a nosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Para que todo lo que pidieras al Padre en el nombre de Jesús, Él os lo dé. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre le diera al Hijo, vendrá a Él. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Fui entregado a Cristo por el Padre, y al que Él viene, Él no echa fuera. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, engendrado de Dios, que recibió el Espíritu de su Hijo amado, que clama Abba Padre, que experimentó un nuevo nacimiento, la llenura del Espíritu Santo, teniendo las arras de la futura herencia. Todos los que han nacido de Dios no practica el pecado. Si tú has nacido de Dios, no practicas el pecado. Puedes caer en algún momento. 7 veces cae el justo y 7 veces se vuelve a levantar, pero no es que practiques el pecado. No te apasiona
apasionas por el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, aquel que es nacido verdaderamente de Dios, que tiene el título de primogénito, pues aquel que fue engendrado por Dios, le guarda. Si fuiste engendrado de Dios, el Señor te guarda. Y el maligno no le toca. Satanás no tiene poder contra los hijos de Dios. El infierno ha cerrado la boca. Ninguna brujería, ninguna hechicería tiene poder contra los nacidos de Dios. El maligno no te toca. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Demos gracias siempre a Dios. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. El Señor te escogió desde el principio. No es que yo haya buscado a Dios. Él es el que me buscó a mí. Él me escogió antes de nacer, antes de la fundación del mundo. Saulo de Tarso estaba en camino a matar cristianos. Fue alcanzado y escogido por Dios mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. 1 Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Elegidos según el Padre. Él es el que te escogió. Él es el que te llevó a Cristo. Y todos los que llegan a Cristo, el Señor no los echa fuera. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Fuimos elegidos por el Padre para ser completamente limpios con la sangre de su Hijo y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Gracia y paz sean multiplicadas para los hijos de Dios, los nacidos, los engendrados por Dios. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que estamos en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación para nosotros. Nada nos condena. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que estamos en Cristo Jesús experimentamos una muerte a nuestro viejo hombre, a nuestra vieja naturaleza. La muerte de Cristo fue nuestra muerte. Estamos sepultados juntamente con Cristo. Ya no vivimos nosotros, ahora vive Cristo en nosotros. Tenemos la mente de Cristo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora estamos en la ley del Espíritu. Ya no estamos bajo la ley del pecado. ¿Y cuál es la ley del pecado? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Esa es la ley del pecado. Y nosotros ya no estamos bajo esa ley. Ahora hemos muerto a la ley del pecado. Ahora estamos bajo la ley del Espíritu. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando experimentamos un nuevo nacimiento, Cristo limpia nuestra mente, purifica nuestra conciencia, según Hebreos 9:14. Pone la mente de Cristo. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Soy de Dios, elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Asimismo, nos escogió en Él. El Padre nos escogió en Cristo Jesús. Dios nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo, antes de que este planeta exista, antes de que todo exista. Fuiste escogido por Dios para que fuéramos santos, para que fueras separado para Dios y sin mancha delante de Él. Fuiste elegido por Dios desde antes de nacer, para ser completamente purificado, para que seas adoptado por Dios. Y el Señor preparó buenas obras para que tú anduvieras en ellas. Él te escogió a ti. Bendiciones. Comparte. Ahora las transmisiones en vivo y cultos virtuales serán en mi página David Bernal. Ingresa y dale seguir para que no te pierdas los devocionales. Dejo el link en la descripción.